lo había puesto a grabar, pero la guía correspondiente a esas 3 semanas que van del 22 de junio al 24 de julio, el tema es elementos que intervienen en la determinación del salario. ¿Qué temas se van a ver aquí? Por decirlo así, deducciones de ley. Cuando usted es una persona trabajadora, hay ciertas cosas que se deducen obligatoriamente. Se va a hablar sobre, por ejemplo, embargos, pensión alimentaria, impuesto de la renta, y específicamente nos vamos a enfocar en lo que es la confección de una planilla. ¿Qué es una planilla? Es el documento en el cual se anotan el nombre de los trabajadores, cuánto ganan, cuántas horas laboran, por decirlo así, si hicieron horas extras, cuánto se le deduce del pago del seguro social, por decirlo así, que el mismo trabajador lo paga, solo que se lo deducen de ley, por decirlo así. Estas son las actividades que corresponden a esta semana. Entonces, en grandes rasgos les voy a explicar lo correspondiente a esta semana. Del 22 al 26 de junio, ustedes lo que tienen que hacer es leer el material que dice planillas y realizar la actividad adjunta, que es esta. De la semana del 13 al 17 de julio, tomen en cuenta que en vacaciones no tienen que hacer nada, vacaciones son vacaciones, meramente para descansar. Del 13 al 17 de julio, es decir, entrando semana de vacaciones, entrando ese lunes, del 13 al 17, ustedes harían la actividad número 2 y la actividad número 3 va del 20 al 24 de julio. Entonces, lo correspondiente a esta semana sería de esta forma. El tema es planillas. Entonces, voy a explicar los conceptos relacionados a planilla, específicamente a lo que corresponde a esta semana. Entonces, ¿qué es una planilla o nómina de trabajo? Dice que es la suma de los registros financieros de los sueldos de un empleado, los salarios, las bonificaciones y las deducciones. Entonces, la planilla es el documento que registra el pago de los salarios de un trabajador. Registra cuánto ganó, cuánto le deducen de ley, que si el patrono le dio una bonificación por ser un buen vendedor, ahí debe estar reflejado. Que si trabaja horas extras, ahí debe estar reflejado. Es como el documento en el cual se registra cuánto labora el trabajador, horas, cuánto es el salario base según la ley, las deducciones y todas esas cosas. Es un documento de uso obligatorio en las empresas a la hora de pagarle a sus trabajadores. ¿Cuál es la misión principal? ¿Cuál es la misión principal de la planilla? Es asegurar que a todos los empleados se les pague puntualmente y en forma. Tomen en cuenta esto. Dependiendo la empresa, así van a ser las formas de pago. Hay empresas que pagan cada 15 días, es decir, los 15 y los 30 de cada mes. Hay empresas, muy rara vez, casi todas pagan de forma quincenal, que pagan cada mes. Y hay unas que pagan cada 2 semanas. Por ejemplo, en el ICE tienen una forma de pago de ese tipo, cada 2 semanas. ¿Qué debe contener una planilla? Los datos de la empresa. Es decir, que si mi empresa se llama La Casita Feliz, entonces en la planilla debe venir el nombre, La Casita Feliz. Debe venir la dirección, por ejemplo, Chachagua, Peñas Blancas, etc. ¿Qué debe venir en la planilla? El nombre del trabajador. Entonces, si mi nombre es Evelyn Rojas Chávez, en la planilla a nivel de empresa, por decirlo así, debe venir mi nombre completo. ¿Cuál es el puesto que ocupo? El número de cédula. E igualmente debe venir
el periodo de liquidación que le corresponde dicha nómina. ¿Qué es la liquidación? Bueno, no todas las empresas tienen contratos de forma indefinida. Hay otras que el contrato se rompe cada año, entonces deciden pagarle una liquidación al trabajador por ese año elaborado. Y entonces, por ejemplo, en diciembre lo liquidan al trabajador y en enero empieza a regir otro nuevo contrato que en diciembre se vuelve a liquidar. ¿Qué es la liquidación? Bueno, se le paga el salario correspondiente al mes más ciertas cosas que tiene derecho el trabajador según la ley. Se le pagan vacaciones acumuladas, si hubieren, se le paga, por decirlo así, el aguinaldo si hubiera acumulado, etcétera, etcétera. Bueno, en su gran mayoría las cosas que tiene derecho el trabajador son vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía. Pero el preaviso se hace siempre y cuando el trabajador renuncie en la empresa, sea el trabajador que decida renunciar, por decirlo así. ¿Qué es un preaviso? Un preaviso es, hablemosle que yo digo hoy en la empresa que no voy a volver a trabajar, entonces dependiendo de mi tiempo, de mi tiempo dentro de la empresa, así va a ser el preaviso que yo voy a hacer. La ley dice que de 3 a 6 meses una persona tiene que hacer una semana de preaviso. De 6 a más o menos un año, tiene que hacer 15 días y mayor a un año, un mes. Si yo tengo de trabajar para una empresa 2 años, yo simplemente trabajo un mes más y, como dicen, me voy. Porque, bueno, si usted renuncia, la ley dice que usted como trabajador debe hacer ese preaviso y ese preaviso funciona de tal forma de que el patrono tenga el chance de poder buscar una persona para que pueda suplir ese puesto y poder capacitarlo. ¿Qué otra cosa debe tener la planilla? El detalle de las percepciones salariales y extrasalariales. ¿Qué es eso? ¿Cuánto gana Cindy al mes? Y si hay algunas extras que ganó al mes o a la quincena, eso dependiendo de cada cuánto le pagan, puede ser a la semana. Entonces ahí debe venir las horas extra si el trabajador hizo horas extra. Que como les había explicado la vez pasada, las horas extras es lo que hace el trabajador fuera de su jornada. Si el fulanito trabaja 8 horas normalmente y el día de hoy está haciendo 10 horas, significa que está haciendo 2 horas más, 2 horas más de su jornada, por decirlo así. Y eso se paga diferente, que eso lo vamos a ver más o menos como en la semana 3. ¿Qué otras cosas debe incluir la planilla? El detalle de las deducciones que se practican al salario bruto. El trabajador siempre va a recibir un salario neto, pero en la planilla se ve reflejado exactamente cuánto gana el trabajador de forma bruta. ¿Qué es el salario bruto? El salario bruto es un salario sin rebajos. Siempre el trabajador va a tener un salario líquido o neto, quincena, semana o mensual, dependiendo de la forma de pago que trabaje la empresa. De la única forma que usted vea un salario bruto, usted como trabajador, es cuando ¿qué? Cuando me pagan el aguinaldo. El aguinaldo es un salario bruto, un salario completo. Hablemosle de que una persona gana 2 millones de colones al mes. Entonces, esa persona en diciembre de aguinaldo le va a llegar 2 millones. Pero, según dice la ley, mensualmente a ella no le llega 2 millones. ¿Por qué? Porque de esos 2 millones, hablemosle que mensualmente ya así, no de forma de aguinaldo, sino un salario común y corriente, como por ejemplo, ahora a finales de junio, le va a llegar, pero le va a llegar un salario líquido. Normalmente durante todo el año el trabajador recibe un salario líquido, que es el salario que queda después de haberle rebajado las deducciones que dicta la ley. Deducciones como, que van más adelante las vamos a ver aquí.
El salario líquido neto es lo que queda después de rebajar todas esas deducciones que dice la ley. Hay deducciones obligatorias y hay deducciones que usted como persona da la autorización, por ejemplo, un ahorro y cosas así, pero hay cosas que meramente a las que usted no puede decir, no, no me rebajen. Por ejemplo, el pago de su seguro social. ¿Qué es el seguro social? El derecho que usted paga a la caja, un porcentaje ahí de acuerdo a su salario, que bueno, en estos momentos está en 10,34. Entonces, si una persona, por decirlo así, gana 1.000.000 de colones, a una persona que gane ese tipo de salario le rebajan 103.400 colones de seguro social. ¿Y qué es el seguro social? Lo que yo recibo cuando voy al EVAIS, cuando voy al hospital, cuando me enfermo, por decirlo así. Una persona que no tenga seguro social, la caja le hace una factura y la persona tiene algo por cobrar por la caja. En algunos lugares ni los atienden por lo mismo, porque no tienen seguro. Pero cuando es emergencia, vale más la parte del derecho humano que otra cosa. Pero si una persona trabajadora se enferma, y hablemosle que son varios días, lo más ideal, y la ley dice que se tiene que deducir de su salario un porcentaje de seguro, y si cae en el hospital, hablemosle un mes, todo eso está cubierto cuando la persona trabajadora paga un seguro. Hay dos partes por las cuales está compuesta la planilla o nómina, que es lo mismo. Está el devengado y las deducciones. ¿Qué es el devengado? Es el valor total de los ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la quincena. Es como la platilla que se gana. Eso es el devengado. ¿Y por qué está compuesto? Está compuesto por el salario ordinario, es decir, lo que gana normalmente, las horas extra, hablemosle que si un día trabajó de más, todo eso va incluido en la planilla, que si trabajó de forma diurna, que si trabajó de forma nocturna, que si trabajó feriados, todo eso va incluido en la planilla. Tomen en cuenta que si el feriado es de pago obligatorio, se lo pagan doble, pero si no, se paga de forma sencilla. Y comisiones. ¿Qué es una comisión? Normalmente las comisiones se las pagan al trabajador cuando es un trabajador, por decirlo así, cuando trabaja mucho en ventas. Entonces, ok, tiene que llegar a 2 millones de ventas mensuales, entonces al llegar a esos 2 millones le damos 50.000 colones más en su salario. Eso es una comisión. Eso es un ejemplo de una comisión. ¿Qué son las retenciones? ¿Qué dice la ley que son las retenciones? La ley dice que las retenciones es esto: las cargas sociales obreras. Es el monto que por ley todos los empleados de una empresa que trabajan de forma legal deben de pagar de su salario al Estado. Yo no puedo llegar a una empresa y decir, bueno, ok, a mí me van a pagar 300, yo no necesito seguro, a mí eso no me lo rebajen. No, la ley dice que en el momento que usted arma una relación entre patrono y trabajador, usted como trabajador tiene esa obligación por ley de pagar su seguro. Y ese seguro se lo deducen de su propio salario. Y es un 10,34% sobre el salario bruto. Si una persona gana 1.000.000 de colones, mensualmente de seguro social le rebajan 103.400. Pero tomen en cuenta, chicos, que si una persona gana 500.000, es mucho menos. El seguro que paga cada trabajador va a ser proporcional al porcentaje que dicta la ley. Este porcentaje, con el pasar de los años, ha ido aumentando. Un momento estuvo en 8, un momento estuvo en 9, tal vez pudo haber estado más bajo, pero a lo que yo recuerde, ha ido subiendo. Un momento que estuvo en 9,17 y ahora está en 10,34.
34%. Y creo que escuché que lo querían subir. Entonces, cada persona va a pagar un seguro, que con ese seguro va a tener el derecho de poder ir a consultar si se enferma a un centro médico. Y va a ser proporcional a lo que gane. Entre más gane la persona, más alto es el pago de ese seguro social. Lógicamente, una persona que gane 2 millones de colones le van a rebajar 103.400 2 veces. ¿Por qué? Porque estamos hablando del doble. Si yo antes les dije a ustedes que 103.400 es el equivalente a 1 millón, 2 millones sería el doble. Y nadie puede decir, yo no pago. ¿Qué cubre el seguro social? El seguro social cubre enfermedad, cuando usted se enferma de cualquier cosa, usted va al EVAIS. Maternidad, en el caso de las mujeres, cuando tienen hijos, pueden disfrutar de una licencia que se llama pre y postnatal, que es un mes antes y 3 meses después. Y de parte de esa cuota que usted paga de seguro, se va a ir cotizando que cuando usted sea un futuro adulto mayor, usted puede disfrutar de una pensión. ¿Qué se llama esto? Invalidez, vejez y muerte. E igualmente, si en algún momento de su vida usted cotiza como trabajador y hablemosle que usted sufrió un accidente y quedó inválido. Entonces, al pagar usted esas cuotas de seguro social en toda su vida, usted puede, dependiendo de la situación de la invalidez, porque hay varios tipos de invalidez, invalidez temporal, invalidez, ya algo que por decirlo así, alguien depende mucho de otra persona para hacer sus necesidades, que eso es como una total invalidez. Y esta vejez es cuando a veces nosotros escuchamos que algunos adultos mayores reciben como una pensioncita. Lógicamente, y si hablamos en términos de trabajo, entre más alto sea el salario, más alta va a ser la pensión. Y bueno, esta parte de muerte, cuando una persona fallece y usted cotizaba para la caja, cuando uno hace estas vueltas, uno deja a unas personas ahí como un legado y pueden reclamar un porcentaje, no es mucho, para gastos funerarios. Y es como de 400.000 más o menos, algo ayuda. Bueno, y yo creo que varía de acuerdo al salario. Entonces, si la persona trabajadora deja a alguien de legado, hablemoslo papá, mamá, y le pasa algo, esa persona con la acta de función puede ir a hacer el reclamo de esa ayuda de la persona trabajadora. Pero antes tuvo que haber llenado un documento donde dice a quién le había delegado poder reclamar esa situación. Hablemosle papá, mamá, hermano o esposo. ¿Qué es una deducción? Dice que es la cantidad que se retiene de un sueldo o salario para el pago de un impuesto. Eso es una deducción. Dice que normalmente es un porcentaje sobre las rentas de las personas o entidades que tengan a abonar o que estén sujetas a retención. Tomen en cuenta algo. No todas las personas, hablemos de personas físicas que somos como usted y yo, no todas las personas pagan impuesto de la renta, que es un impuesto que el Ministerio de Hacienda, que es la institución que recoge impuestos en Costa Rica, no todas las personas tienen la retención del impuesto al salario, a este que viene aquí. No todas. Solo quienes. Solo las personas que tengan un salario entre este lapso. Por ejemplo, una persona que tenga un salario igual a 817,000 no paga impuestos de la renta. ¿Qué es un impuesto de la renta? Es un impuesto que por decirlo así, el Estado determina para las personas que ganen mayor a ese monto.
Si yo gano 817,000 o para abajo 817,000, yo no tengo que pagar impuestos de mi salario, que son cosas completamente de los impuestos que usted paga cuando va al supermercado y compra un producto. Caso contrario, una persona que gane mayor a 817, ¿qué sucede? Tiene que pagar impuestos. Hablemosle que yo gano 1,000,000 de colones. Entonces, la ley dice que si yo gano entre 817,000 y 1,226,000, yo tengo que pagar un 10%. ¿Pero qué dice la ley sobre ese exceso? ¿Qué significa? Que si Evelyn gana 1,000,000 de colones, la base dice que es 817. Lo que a mí se me pase de 817, estoy diciendo que mi salario es de 1,000,000 de colones. Estamos haciendo un ejemplo ficticio. Entonces, lo que a mí se me pase sobre la base que dice ahí que es exenta, es lo que yo, a esa diferencia es lo que yo le aplico el porcentaje que dice la ley. Hablemosle que yo gano 1,000,000 de colones y a ese millón le resto la base, que es 817. Dice que esa diferencia da 183,000. ¿Qué significa? Que al exceso, a esos 183,000, es al que yo le voy a aplicar el 10%. Por ejemplo, entonces, si yo gano 1,000,000 de colones, yo tengo que pagar a tributación 18,300. 18,300 sobre 1,000,000 de colones. Ya lógicamente, si yo gano más de 1,000,000 de colones y sobrepasa esta escala, yo tendría que pagar un 10% sobre la diferencia que involucre ese salario y un 15% si sobrepasa esta. Entre más gane la persona, más tiene que pagar de impuestos. Una persona que gane 1,000,000, 1,500,000, tiene que pagar esto. Vean, les voy a explicar. Una persona que, eso es meramente de explicación para que usted vea que no todas las personas pagan el impuesto de la renta, solo las personas que ganen mayor a 817,000. Hablemosle que una persona gana 1,500,000. Vamos a ver cuánto tiene que pagarle de impuestos al Estado según dice la ley. Dice que una persona, vamos a ver, una persona que gane aproximadamente 1,500,000 tiene que pagarle al Estado de impuestos 82,000 colones. La diferencia entre esto y esto da un monto y lo aplicamos el 10%. Y yo gano 1,500,000, a 1,500,000 le resto 1,226,000, a esa diferencia le aplico el 15%, y a ambos montos sumados, el del 10% y el del 15%, los dos resultados, me da 82,000. Entonces, si yo gano 1,500,000, a mí, mes a mes, el Ministerio de Hacienda, de la planilla de la empresa donde yo trabajo, me rebajan 82,000 colones. Tomen en cuenta que entre más gana el trabajador, más tiene que pagar impuesto de renta. Pero si el salario es igual o inferior a 817, no paga impuesto de la renta. No todas las personas pagan impuesto de la renta, para que quede claro. Dice que el patrono está obligado a descontar del salario del empleado esos valores actuando como agente de retención. Ok, yo gano 1,000,000 de colones. Entonces, a mí, mes a mes, el patrono me va a rebajar de mi salario lo que la ley dice que tuviera que pagar de acuerdo a lo que yo gane. Lógicamente, y les reitero nuevamente, si yo gano menos de esto, no pago nada. Simplemente vienen las deducciones de seguro social y alguna otra deducción que hubiere ahí, alguna póliza de vida o alguna de estas que mencionan aquí abajo. ¿Qué otros tipos de deducciones existen? Hablemosle que yo pertenezco a una asociación solidarista. ¿Qué es una asociación solidarista? Es un tipo de empresa que existe en el país donde participan personas
trabajadoras de una empresa donde tienen ciertos beneficios, pueden solicitar ayudas de subsidios, por ejemplo, si se le muere un familiar, puede llevar el acta de defunción y le dan una ayuda para gastos fúnebres, que si va a consultar al médico, lleva la factura, le pagan un porcentaje sobre la consulta que pagó en ese médico, o si compró unos medicamentos. La Asociación Solidarista también da préstamos a los trabajadores que pertenecen a la empresa con tasas de interés mucho más bajas. ¿Qué significa? Que si usted saca un préstamo y va a otro banco aparte, la asociación le presta plata a una tasa de interés baja. ¿Qué significa? Que las cuotas que pague mes a mes son más bajas en comparación a otros bancos que ofrecen préstamos a tasas más altas que las que ofrece la asociación. Si usted como hijo, usted como padre o madre, porque no solamente los hombres pagan pensión, usted paga una pensión, ¿qué significa eso? Que si usted de ley paga una pensión, la ley dice a fulanita, a fulanito le vamos a rebajar de pensión porque lo determinó un juzgado de familia que tiene que pagarle una pensión a la mamá de tanto dinero, 100,000 colones, mes a mes le van a rebajar 100,000 colones a esa persona. Del salario, tiene que haber algo determinado por un juez. Planes de ahorro. Planes de ahorro. Es como que yo diga, ok, al final de año quiero recogerme una platilla ahí para ir de vacaciones a la playa o algún lugar ahí, hasta fuera del país, o comprarme bastante ropita, por decirlo así, para no tener que tocar el aguinaldo. Ok, yo decido ir a un banco al que a mí me depositan la plata y le digo al muchacho que me tiene en la ventanilla, es que vieras que yo quiero hacer un ahorro más o menos como unos 15,000 colones al mes. Entonces yo firmo ahí un documento que es como un contrato donde usted dice que mes a mes le deduzcan 15,000 colones mensuales. Entonces, eso es una deducción que le hacen. A pesar que vuelve en el momento que usted lo determina, en diciembre, vuelve el dinero, pero mes a mes usted va a recibir el salario que normalmente gana menos esas rebajas, pensión alimentaria, si la tuviera. Si no la tiene, lógicamente no se la van a rebajar. En la asociación solidarista, si pertenece a una, le rebajan un porcentaje. Si tiene un ahorro, le bajan el monto del ahorro. Si tiene un préstamo en un banco, le rebajan el monto del préstamo. Hablemos de que es 50,000, mes a mes le rebajan 50,000, o dependiendo cómo lo trabaje el banco. 25 una quincena o 25 otra. Algún tipo de pensión, planes complementarios de pensiones, hablemos de pólizas de vida, que usted pague un porcentaje en una empresa ahí, eso lo rebajan. Si usted tiene un seguro, hablemosle para la casa, un seguro del automóvil o un seguro de vida, todo eso se lo rebajan del salario. Que si usted fió a alguien y ese alguien le quedó mal a usted, ¿qué es fiar? Yo voy y solicito un préstamo al banco y yo le digo, ok, Cindy, ¿usted no me ayudaría a ser fiadora? Vea qué delicado es esto. Fiar es esto. Evelyn saca un préstamo, pero si Evelyn no paga y Cindy me fió, Cindy tiene que hacerse responsable de esa deuda porque ella firmó de que iba a servir de fiadora. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es mejor a veces decir no y que se enojen de que vayan a firmar, a solicitar un préstamo y alguien le pida, por decirlo así, que le sirva de fiador y le quede mal, pues lamentablemente el salario suyo, si el deudor, en el caso mío, que yo no pague, a Cindy le van a cobrar y el salario le va a llegar un embargo. Es decir, le va a llegar un embargo por la cantidad que yo pagaba sobre ese préstamo. Si era solamente Cindy la fiadora, a Cindy le cobran todo lo que yo pagaba mes a mes. Hablemosle que 50,000. Mes a mes a Cindy le van a rebajar 50,000 de su salario. Pero si no era solamente, también había otra persona, además de Cindy, había otra segunda persona como fiadora, el monto de que pagaba el deudor lo parten en dos. Cuando a uno le dicen sea fiador, a veces es mejor decir no.
y tomen en cuenta que si hay personas responsables y sirven de fiador y todo, o son deudores y pagan siempre, pero hay personas que no son responsables. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si usted es profesional y la ley dice que usted tiene que pertenecer a un colegio, ¿qué es un colegio? Es una institución autónoma donde el profesional se inscribe y ese colegio le da la potestad de decir que esa persona es profesional en esa área. Por ejemplo, los profesores tienen un colegio que se llama Colegio de Licenciados y Profesores. Las enfermeras tienen un colegio que se llama Colegio de Enfermeras. Ese colegio, bueno, se paga una colegiatura, entonces si usted como trabajador pertenece a un colegio respectivo, mes a mes le rebajan una colegiatura por ser profesional en esa área. Si es abogado, si es contador, si es médico, si es cirujano. Y es muy importante estar incorporado al colegio, más aún si usted como cliente ocupa verificar si realmente esa persona es profesional. A veces hay personas que van a un lugar y ni siquiera se fijan si esa persona está inscrita, algo muy delicado, como es una cirugía plástica. Algunas personas que se hacen cirugías plásticas, no todas las personas son cirujanos plásticos. Entonces, ¿quién dice si una persona es profesional en esa área? El colegio profesional. Y toda persona que pertenece a un colegio profesional, mes a mes le deducen una platita, que es el derecho de pertenecer a ese colegio. Un colegio profesional es una institución que vela por los intereses de las personas que pertenecen a ese gremio. Las personas tienen beneficios. No es un colegio como que yo diga el Liceo Chachagua, no. Es una institución en sí que vela por los intereses del profesional. ¿Qué es una bonificación? Es lo que el patrono le paga al trabajador por algo, por ejemplo, es una forma de decirle, qué excelente estuvo en esas ventas, le voy a pagar tanto en el salario de más por alcanzar esa meta. El bono no es fijo, es algo que se da de vez en cuando. Caso contrario con las comisiones, que se establecen metas y dice, ok, si usted llega a 1 millón de colones, le vamos a dar tanto. Lógicamente si no llega, no le pagan. Pero la bonificación es una platita que le paga el patrono al trabajador, y es algo que nace de él, no es algo que está escrito y que sea obligatorio que lo dé. Es algo meramente a conciencia de él, que él lo quiera dar. ¿Qué es el salario bruto? Es todo el salario que gana el trabajador, donde están las jornadas ordinarias, las jornadas extras, lo que gana en feriados, que son los dobles. Eso es el salario bruto. Y como lo mencioné antes, un salario bruto es esto. Es el salario que recibe el trabajador total, sin ningún tipo de rebajo. ¿Qué es el salario neto? Es el salario que queda después de haberle restado todas esas cosas. Que si pagaba impuesto de renta, que si tenía un ahorro, que si tenía una pensión alimentaria, que si tenía un ahorro a recoger a diciembre, todas esas cosas se deducen del salario y lo que queda ya, lo que le llega ahí en el banco, eso es el salario neto o líquido. Casi que esto correspondería a la semana esta, del 22 al 26 de junio. No sé si hay alguna duda. Cindy, es contestar estas preguntas de acuerdo a esa teoría que expliqué solamente. Ya para la semana después de entrar a vacaciones, en la semana del 13 al 17 de julio, el lunes entrando, empezarían a trabajar esta segunda y el martes, Dios mediante, yo les explicaría cómo se hacen esos cálculos. No sé si hay alguna duda, Cindy. Entonces, casi que